Floricanto.digital presenta. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, es domingo, ya estamos en el 11º domingo del tiempo ordinario, y entonces seguramente que muchos de ustedes ya fueron a misa o van a ir en algunos momentos más o en algunas horas. Pero aquí lo interesante es de que ciertamente el Señor no nos da una clase de agronomía, nos está hablando a cada uno de nosotros sobre lo que es la palabra de Dios sembrada en el corazón de nosotros y ciertamente también en el mundo. De tal manera que ahora que vayamos a misa, bueno, pues ya estamos preparados. Recordamos que el Señor no está hablando de la tierra, sino está hablando de las personas que reciben esta palabra. Y aquí yo quiero hacer una distinción entre que la primera parábola se nos habla de las semillas, la segunda parábola, la semilla. De tal manera que podríamos pensar, por un lado, en la iglesia y nuestra respuesta personal. Y junto con esto también podríamos pensar o darnos cuenta cómo en la primera parábola dice que la semilla se siembra y la tierra es la que da el fruto. Es decir, hay una relación estrecha. Ciertamente no es la tierra no podría dar fruto si no cuenta con la semilla. Nosotros no podemos dar testimonio de nuestra fe si antes no nos hemos encontrado con Jesucristo, porque nuestra fe parte del encuentro con una persona. Y para ello, lo primero que nosotros tenemos que hacer es preparar la tierra. Y preparar esta tierra es preparar nuestro corazón y darnos cuenta de quién es el que nos habla, qué es lo que nos está dando y qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Así, cada uno podríamos entender que el Señor Jesús nos está invitando a que ante la fe no seamos pasivos, sino expectantes ante lo que el Señor nos pide, nos esforcemos en responder a lo que Él nos está pidiendo. Este es el sentido de estas transmisiones de palabra de vida, que la palabra de Dios llegue en nuestro corazón y nosotros le demos vida. Les decía, en la primera parábola incluso pues hasta describe cómo las semillas se van desarrollando, las raíces, luego el tallo, luego las ramas, luego las flores y luego los frutos. El Señor nos está hablando precisamente de un proceso. Lo interesante es de que nosotros en nuestro corazón también podamos ir viendo de qué manera crecemos para la gloria de Dios, de qué manera estamos cuidando
esta semilla que se va sembrando en nuestro corazón. Y cuando pensamos en la segunda parábola, la del grano de mostaza, se nos dice que no es muy grande el árbol, el arbusto prácticamente, pero que tiene tantas hojas que permite que en un momento dado hasta los pájaros puedan hacer una nidada, un nido en ellos. Así, pues cada uno nos damos cuenta que desde nuestra pequeñez, con nuestras deficiencias, con nuestras limitaciones, el Señor se ha fijado en nosotros, nos da su palabra y espera que demos frutos. Bueno, pues vemos la naturaleza y nos encontramos los abetos, los abedules, los robles, pero nos encontramos también los manzanos, los duraznos y nos encontramos plantas también muy bellas, aunque son más pequeñas. Así, el planeta, el jardín, se alegra con la diversidad de plantas. Eso es la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios mucho quiere hacer en nuestra vida. Que cuando nosotros estamos dispuestos a dejar que la palabra de Dios dé frutos, pues daremos estos frutos. Pero que no necesariamente tenemos que esperar que todos, por ejemplo, seamos como el Papa Francisco o como el señor cardenal, o no, cada uno desde nuestra propia realidad, porque el Señor no hace acepción de personas y esto entonces nos tiene que llenar de júbilo. Todavía no conozco mucho de la palabra de Dios, ya la estoy conociendo, ya le estoy encontrando gusto, ahora la estoy estudiando, ahora la comparto con los demás. Pero ahora primero me costó trabajo entenderlo, ahora le entiendo un poco más, ahora lo comparto. Así es de que yo diría como que 3 verbos. Necesitamos abrir nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Tenemos que profundizar en ella para dejarla crecer. Y ciertamente necesitamos dar frutos, compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Pues ojalá nos quedamos con estos 3 verbos. Recibir la palabra de Dios, recibir. Dejar crecer esta palabra y dar frutos. Seamos esta buena semilla del Señor para la humanidad. Dejemos que la palabra de Dios sea la semilla que alegra nuestra vida. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté contigo y que Él haga brillar su rostro sobre ti, te manifieste su misericordia y te dé su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia. Amén.